את יום השבת נקדשו. Shalom, Javerín, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en www.koltuvsefarad.com. Hoy con la cuarta aliyá de Parashat Hayei Sarah, la cual se encuentra en el capítulo 24, versículos 27 al 52 del libro de Bereshit, el libro del Génesis. Y en esta aliyá tenemos al siervo de Abraham que ha ido a Aram Naharaim a encontrarle esposa a Yitzhak, narrándole la historia a la familia de Rivka. En la aliyá pasada encuentra a Rivka, descubre que es en efecto pariente de Yitzhak, pariente de Abraham, y ahorita va a la casa de Betuel, a la casa de Labán, a la casa paterna de Rivka, y les narra la historia de cómo Abraham le pone la misión de encontrar una esposa a Yitzhak, de cómo él hace la prueba en el pozo, de cómo Rivka es en efecto la mujer que cumple la prueba y les pide que por favor dejen ir a Rivka para ser la esposa de Yitzhak. Una aliyá bastante interesante a muchos niveles. Lo que quiero enfatizar hoy es un aspecto bastante peculiar de esta aliyá, y es que a partir del momento en el que comenzamos la historia del pueblo hebreo, del pueblo judío, con Abraham, los personajes centrales involucrados en la narrativa de la Torá siempre van a ser parte del pacto. Es decir, la Torá es el libro de Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef, los hermanos, luego Moisés, el pueblo de Israel. Siempre el personaje central, la acción va a estar centrada en miembros del pacto. Esto a partir pues de Abraham. Pero en esta aliyá justamente, y es exactamente en esta aliyá, tenemos una circunstancia en la que no hay miembros del pacto. El siervo de Abraham, que ya dijimos en ocasiones pasadas, midrashicamente se identifica con Eliezer, pero siempre es llamado Eved Abraham a través de la parashá, está hablando con la familia de Betuel, que a pesar pues de ser parientes de Abraham, no son miembros del pacto. Nosotros sabemos que Labán al menos es idólatra, lo confirmamos muchos años después cuando Rachel roba los ídolos de Labán. La familia de Abraham no siguió el camino religioso de Abraham. Entonces aquí tenemos dos personas que no pertenecen al pacto, hablando entre sí. Y lo curioso es que esta aliyá posiblemente es la aliyá más piadosa a nivel de lenguaje de todo el libro del Génesis. En el sentido en que cada 3 o 4 líneas la gente está hablando de Dios, está mencionando Shem Hashem. Esto es Hashem por aquí, Hashem por acá. Y se los quiero mostrar, se los quiero probar. Hay 11 menciones en nuestra aliyá, que es una aliyá relativamente larga, pero 11 menciones del nombre de Dios, prácticamente todas ellas menciones literales. Es decir, alguien está hablando y está hablando de Hashem, alguien está hablando de Adonai. Comenzamos en el versículo 27, el primer versículo de nuestra aliyá. Baruch Adonai Elohei Adonai Abraham. Esto es el siervo alegrándose. Bendito sea Hashem, el Dios de mi amo Abraham. Y luego Baderech Nahani Adonai. Adonai me ha puesto en la línea correcta. Aquí en este gráfico las menciones en rosado son del siervo de Abraham. Luego viene Labán, menciones en verde. Vayomer bo Baruch Adonai. Ven, bendito de Abraham, quédate en nuestra casa, te daré también para tus cabellos. Y luego se sientan y comienza la historia. El siervo, versículo 35. Vadonai berach et Adoni. Y Adonai bendijo a mi amo con todo y le dio un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 40. Vayomer Elai Adonai asher italachti lefanav. Esto es el siervo citando a Abraham y diciendo, y me dijo a mí, Adonai, con quien he andado frente a él. Hemos hecho ya varios videos sobre esto de quién es el que va frente a Dios, detrás de Dios, junto a Dios. Abraham siempre se describe como alguien que va adelante de Dios. Versículo 42. Adonai Elohei Adoni Abraham.
Y mi Eshana Masliach Darki, Adonai, Dios de mi amo Abraham, si lo ves con buenos ojos, haz que prospere mi camino. Una parasha, o sea, esta gente es un lenguaje profundamente religioso. Luego cuando, en el versículo 48, cuando se da cuenta que tuvo éxito, Vaikod vaishtahavel Adonai, y me postré frente a Dios, Vavarech et Adonai Elohei Adoni Abraham, y bendije a Adonai, el Dios de mi amo Abraham. Continúa. Luego, ¿qué dice la familia? Dice Labán, Vayomrum Adonai Atzadabar. Pero ¿cómo esto viene de la boca de Dios? ¿Cómo vamos a contradecirlo? Pues que Rebeca se vaya con usted. Kasher diber Adonai, como dijo Dios. Eso estamos en el versículo 50 y 51. Y finalmente, el último versículo de nuestra lía, Vaishtahu Arza Ladonai. Y se postraron todos en reverencia a Dios. Esta es la única mención referencial, que no es una cita directa. 11 veces aparece el nombre de Dios en esta lía. 11 veces en boca de Labán, que nosotros sabemos que es idólatra. Sabemos que sirve a otros dioses. Y de parte del siervo de Abraham, que a pesar de estar en el contexto religioso de Abraham, siempre lo menciona como 3 veces en nuestra lía: Adonai Elohei Adoni Abraham. Adonai, el Dios de mi amo Abraham. Y es justamente sobre esto que me quiero concentrar. El hijo del Rambam, Abraham ben Rambam, en su comentario sobre el libro del Génesis, comenta sobre este versículo. Vayomerum Adonai Atza Hadavar. Y dijeron en la familia de Rebeca, ¿cómo podemos contradecir? Esto ha salido de la boca de Dios. Y Abraham ben Rambam se pregunta, bueno, nosotros sabemos que Labán no sirve a Dios. Abraham es idólatra. Entonces, ¿por qué habría de importarle que esto venga de Dios? Y es una forma, lo dice de una manera muy hermosa. Dice, los paganos eran profundamente, o sea, los paganos reconocían que Dios existía. E incluso reconocían que el Dios particular de Abraham era un Dios muy fuerte. ¿Ok? Y por lo tanto, pues, si el Dios de Abraham lo dice, pues habrá que hacerle caso, porque no queremos antagonizar al Dios de Abraham, que sabemos que es fuerte. Por eso es que Labán y su familia dicen, bueno, pues si este Dios de los muchos que hay quiere que nuestra hermana vaya, pues que vaya. Pero ese precisamente es el error de tanto el siervo como de Labán, es no reconocer que no estamos aquí hablando de un Dios particular, de un Dios tribal, de un Dios personal. Adonai Elohei Adoni Abraham, Adonai, el Dios de mi amo Abraham. Sino que la revolución religiosa que introduce Abraham es que no hay mi Dios, tu Dios, el Dios de ellos, el Dios nuestro, sino que solo hay un Dios. Y este es el Dios universal. Un Dios tribal, el Dios de Abraham, el Dios de los hebreos, no es Dios. Es decir, la patente no le cuadra al Dios, porque desde el comienzo de la narrativa, desde el Génesis, sabemos que Dios es el Dios del universo, de toda la humanidad. Es el Dios de Adán, es el Dios de Noah. Esto es algo incluso que se reconoce en la cuarta lía de la parashá pasada con Malquitzedek, como ya hablamos. Baruch el Elión es el Dios alto. Muchas veces, cuando las personas se están acercando al judaísmo, hay un nivel de fetichismo. Oh, los hebreos, nuestros hermanos mayores. Esto pasa mucho en la comunidad noahida también. El Dios de los judíos no es el Dios de los judíos. No es el Dios de los hebreos.
Es el Dios universal, al cual tenemos acceso todos, al cual servimos todos. No es que Dios nos haga más caso a los judíos que a los demás. Y ahora, si quieren ver lo poderoso de esta alía, esta es una percepción que le podemos achacar, por decirlo de algún modo, es un error del siervo y de Labán, porque no es que Abraham esté andando por el mundo diciendo mi Dios, y no tu Dios, sino mi Dios, porque yo tengo una relación especial con él y tú no. Vamos al comienzo del capítulo 24 y veamos qué es lo que dice Abraham. Capítulo 24, versículo 3. Va ashbiacha badonai, te haré jurar a ti, el siervo. Esto es cuando Abraham hace jurar al siervo, Elohei hashamayim velohei haaretz, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Aquí Abraham no le está diciendo al siervo, y te haré jurar por mi Dios, sino te estoy haciendo jurar por el Dios del universo, el Dios mío, el Dios tuyo. Y luego en el versículo 7, Adonai Elohei hashamayim, Adonai, el Dios de los cielos son iguales debajo de todo el planeta. Abraham lo que está predicando es un Dios universal. Y los paganos, en la narración, lo que no entienden es creer, es que creen que este Dios, el cual reconocen, cuyo poder reconocen, es el Dios solamente de esta familia. Es el Dios solamente de esta tradición. Es el Dios justamente de esta religión o de este pacto. Para que el Dios de Israel sea el Dios de Israel, tiene que ser el Dios de todos. Si Dios no es un Dios universal, Dios no es Dios. Esa es la gran revolución de la Torah. No es un Dios tribal, no es el Dios de Israel versus los dioses de Egipto. La gran revolución que introduce el judaísmo, y esto lo hace a través de una familia en especial, pero para beneficio de toda la humanidad, es que toda la humanidad proviene de un solo Dios. Que todos los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza del mismo Dios, que no es el Dios tuyo ni mío, sino de todos. Y esto es lo que el siervo de Abraham y Labán no entienden. Y por eso es que vamos a necesitar de siglos y siglos y siglos de historia y de desarrollo para que esta idea, podríamos decir que todavía no ha cuajado, de que hay un solo Dios, independientemente de cómo lo venere, de cómo lo adore, de cuáles sean los ritos, de cuáles sean los textos. Seguimos pensando, desafortunadamente la mayoría de la humanidad, que Dios es mío, ¿cierto? Los cristianos creen que el Dios de ellos es un Dios cristiano. Los musulmanes creen que el Dios es musulmán. Los judíos, muchos judíos piensan que el Dios de ellos es judío y que solo se ocupa de los judíos, lo mismo los budistas, los hinduistas. Elohei hashamayim velohei haaretz. Si Dios es Dios, tiene que ser el Dios de todos, no el Dios de solo unos cuantos. Esa es la verdad que el pueblo judío ha tratado de comunicar, a veces no expresándonos muy bien, pero ciertamente aquí tomémoslo de la boca misma de nuestro padre Abraham, que está diciendo, este no es mi Dios. Este no es mi Dios más que su Dios. Es el Dios del cielo y de la tierra. Haverim, Shabbat Shalom. Nos vemos la próxima semana con más Parashat HaShavua.